Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Pedro Jacinto Pazo, doctor en antropología, magíster en política social y licenciado y bachiller en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director del Centro Cultural de la misma casa de estudios y actualmente es candidato a decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Decana de América por la lista Todas las Voces. Doctor Pedro Jacinto, bienvenido al canal. Muchas gracias, Armando. La verdad que me alegra y además te felicito y no te agradezco así reiteradamente porque de verdad, por lo menos esta vez, vamos a decir algo con respecto a lo que sucede en nuestra facultad y de paso también en la universidad porque es un proceso muy álgido, muy complicado, controversial y también conflictivo como todo proceso electoral que sucede en nuestra universidad, y bueno, a nivel nacional también. Pero en verdad lo que quiero que se entienda que sobre todo al público que nos escucha, nos observa, nos mira con mucha atención, es que digamos la verdad, pues, ¿cierto? Es que se diga la verdad de lo que está sucediendo y además que tengamos la certidumbre a donde nosotros estamos apuntando, porque muchas veces nos explican, nos dicen, en realidad se ocupan de todos los medios cuando no hay digamos, una voz que de alguna manera responda. Te agradezco por eso, la verdad, Armando, ¿ya? Gracias. A usted, doctor. Doctor, el día de hoy lo que nos convoca a la entrevista es la situación que está pasando en la Universidad Mayor de San Marcos, y empiezo por lo más reciente, que es un comunicado que ha sido emitido por Concertación por San Marcos, una concertación que involucra a 4 movimientos políticos de la universidad, el cual por distintos temas que usted ya me explicará, critica el proceso del Comité Electoral Universitario, señalando irregularidades en el proceso, donde este comité no se ha atenuado a los reglamentos internos de la universidad y de la ley universitaria, lo cual ha suscrito críticas por parte de la OMPE. em, También ha estado muy involucrado con tachas a profesores como el doctor Ricardo Cuenca, el doctor Marcel Velázquez o la doctora Ruth Shady. Em, Esto ha llevado a que en distintos medios nacionales se haya cubierto la problemática, se critica la falta de presencia en la OMPE durante el proceso, y Convergencia, que entiendo yo que es un movimiento donde su partido no participa, está pidiendo la nulidad de las elecciones de la Asamblea Universitaria y que se retiren las tachas arbitrarias. No sé si me podría explicar cuál es el problema que está pasando durante el proceso electoral en San Marcos y cuál es la posición de usted de esta disyuntiva. Mira, ahí habría que eh, dividirlo en dos partes, ¿ya? Mm, Uno, la facultad y otro a nivel de la universidad, ¿cierto? ujú, Para la universidad, en realidad, está antes se presenta la lista para la asamblea universitaria y ahí corren, digamos, las facultades en su conjunto y por lo tanto, cada facultad o las distintas facultades proponen sus candidatos. Eh, en cuanto al comité electoral, eh, podríamos decir que se maneja de manera autónoma según sus reglas y de acuerdo al reglamento, el estatuto que me han hecho llegar. Y entonces esas partes, diríamos, un poco así como, digamos, universales que implica la misma universidad, corren a cargo del mismo proceso y también de sus mismos, en este caso, candidatos y personeros que lo tienen presente. Ojo que ahí hay que ser bien cautos porque el reglamento es bastante, pues así, diríamos, álgido, muy puntilloso, y entonces nos pone entre la pared y la pared. También a nosotros nos sucedió lo mismo, ¿no? Es ujú, decir, hemos puesto bastante énfasis en ese reglamento precisamente porque lo que podía suceder con otros podía suceder con nosotros. Y entonces ha sido un equipo, precisamente, esto es un equipo en realidad, soy de hecho un poquito así, por decirlo, la cabeza, pero es un equipo que estamos trabajando en todo esto y por lo tanto, me parece que el órgano que de alguna manera ha estado revisando bien el reglamento ha cumplido en este caso por mi lado. Ahora, no sé cómo el equipo de la profesora o de la doctora Casalino
de alguna manera ha tenido esa rigurosidad con respecto al mismo reglamento. Yo creo que, como les digo, mi candidatura no tiene nada que ver con el régimen oficial, como quieran llamarle a la actual administración, sino se rige más por, diríamos, un proceso que implica una concertación y concordancia de profesores y estudiantes y egresados que de alguna manera se están trabajando con nosotros, incluidos los empleados y trabajadores que he tratado de aglutinar. O sea, no es que por mi cuenta se hayan decidido ciertas cosas, sino precisamente la colectividad sobre la cual nos hemos constituido, todas las voces, ¿no? Un poco así como parafraseando todas las sangres. Entonces, todas las voces, ¿cierto? Que además fue una eh, no sé si recuerdo bien que fue más, creo que un seminario que hicieron en Ecuador eh, por Yasamín, ¿no? Entonces, ahí un poquito eh, la idea que habían hecho, pero eh, digamos, desde el punto de vista artístico, cultural, que lo habían logrado ellos, pero también nosotros lo hemos querido llevar, no porque este sea un proceso político, sino lo hemos querido llevar también más como un proceso académico. Por lo Ujú, tanto, entonces, institucionalizado a nivel de los profesores que lo estamos constituyendo. Es decir, eh, el tribunal tiene sus leyes, o mejor dicho, el comité electoral tiene sus leyes, tiene su reglamento. Y de hecho, si están, digamos, frente a irregularidades que, que de alguna forma se han cometido, el mismo comité electoral puede solucionarlo bien sin necesidad de interferencia de ningún órgano oficial. Entonces ellos son los que tienen en la batuta, o mejor dicho, en la mesa, lo que tienen que, de alguna manera, es decir, reglamentar a su manera, sea con, digamos, exclusiones o inclusiones, pero es una cuestión de ellos. Es decir, si ujú. hay cosas que se les está pasando, entonces hay que decirles que, en verdad, es decir, tiene que hacerlo, ¿no? En el ¿Usted caso de la cree, facultad, usted cree, disculpe que le interrumpa, cree que se puede cuestionar la independencia del Tribunal Electoral Universitario? ¿Hay razones para cuestionar su independencia frente a la actual mm, yo administración? diría, yo diría que no, porque precisamente, o mejor dicho, no me pongo en los zapatos del tribunal ni del comité, del tribunal del comité electoral, no, 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 sino que es una cuestión en realidad reglamentaria donde, mire, yo tengo aquí desde cuando nos hemos inscrito, tengo aquí el reglamento electoral, precisamente casi lo hemos ido trabajando, ¿no? Uno por uno con un equipo, porque tengo un equipo especial para ver todas estas cosas, que son 5 egresados muy bien adiestrados en lo que ha implicado procesos electorales en San Marcos y también a nivel nacional. Entonces, hemos precisamente tratado de insistir en que no logren que nos borren la lista, porque yo era un punto, un flanco, digamos, directo para que me saquen porque ahorita la doctora Casalino está pues en el vicedecanato académico y todo su equipo dirigen el posgrado, dirigen el decanato como tal, y entonces es un equipo que en términos, si lo queremos ver oficiales, son oficiales en estos momentos. Ujú, Entonces, nosotros somos así como los que estamos un poco el handicap, ¿no es cierto? Que de alguna manera queremos hacer algo frente a lo que está sucediendo en la facultad, porque hemos tratado, como te digo, de concertar ideas, de concertar, y sobre todo un programa, ¿no? Que viene no solamente, en este caso, de los profesores, sino viene a nivel estudiantil y de egresados y trabajadores. Es una concertación que muy poco se ha visto, diríamos, a nivel de facultad y que ujú. quizás a nivel de universidad tampoco, ¿no? Es decir, por lo tanto, entonces estamos frente a una propuesta que es completamente, diríamos, transparente, idónea y, y ejecutiva. ¿Cierto? Porque en verdad, como hemos tenido la facultad, es decir, completamente nula, pues, para ponerlo en pocas palabras, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que queríamos más o menos, diríamos, explicar y además, ya como propuesta de todas las voces, ¿no? Claro. Yo creo que no es que estoy dejando de lado lo que tú me estás preguntando en términos del comité electoral. Es decir, son espacios completamente distintos. Es decir, con decirte que yo no conozco a nadie en el comité electoral, ¿no? Es decir, Ujú, si por ahí alguien o los compañeros, los colegas están en situaciones irregulares, también hay que ver lo que decir, que por lo menos se pongan un freno frente a cosas que de alguna manera se ven sin transparencia, ¿no? Es decir, ujú, yo he tenido participación plena desde que era estudiante en la Universidad de San Marcos, desde que era residente en la Universidad de San Marcos, frente a Sendero. Yo, o sea, no, a mí
por decirlo ya, disculpa Armando, que vaya un poquito esta autobiografía, es decir, lo conozco desde chiquito, pues, desde pequeñito, Mm, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, no es que yo estoy en debate frente a lo que está sucediendo ahora. Nosotros hemos hecho debate permanente con la gente de Sendero Luminoso, con sus ideólogos y líderes ahí en la vivienda universitaria, ¿no? Es que conocemos muy bien, pues, esto, Armando. Por eso es que te digo que mi equipo lo he tenido que hacer muy, muy, muy especial para que no me venga con este tipo de relaciones que muchas veces implica, como tú dices, irregularidades, ¿no? claro, Es decir, yo creo que en ese sentido, por lo menos, me siento tranquilo, claro. muy tranquilo, y si leí Entonces, bien doctor, lo que el yo reglamento entiendo, electoral, ujú, sí, sí, lo que yo gracias. entiendo Sí, es que usted no se posiciona ni a favor ni en contra en la parte del comité electoral, y cree que más bien lo que se está dando dentro de San Marcos es una pelea política entre dos bandos, ¿correcto? de hecho que es una confrontación política, ¿no? Mm, Pero que el comité electoral haga su trabajo, lo haga trabajo, y haga su trabajo transparente, mm, porque pudo haber sucedido con nosotros. Y seguro que estaríamos en la misma situación, incluso está denunciándolo. Pero, es decir, que la transparencia sea idónea para todos y que si su reglamento lo dice, que cumpla su reglamento. Pero, claro. es decir, no estoy digamos, pensando que estoy requiriendo del comité electoral o del tribunal electoral, como dices tú, para, es decir, eh, ganar eh, ciertos beneficios. No, no, no voy por ahí porque en realidad Ujú. prácticas irregulares, tú sabes que conocemos muy bien estas cosas en nuestro país y sobre todo en San Marcos, y de mi parte sería pues, bien deshonesto, en verdad, entrar por ese Correcto. lado, ¿no? Doctor, entonces, ¿cuáles son los elementos del comunicado que ha sido publicado y masificado en las redes sociales de la convergencia de la concertación por San Marcos? ¿Qué elementos del comunicado hacen que su movimiento no haya sido, que su movimiento no haya suscrito el comunicado? ¿Con qué elementos ustedes no están de acuerdo? En realidad nosotros no esto, vamos en términos, digamos, si tú quieres, de lo que está sucediendo arriba, mejor dicho, en la parte ya más de asamblea. Ujú, Nosotros no estamos llevando algún candidato a la asamblea universitaria en la parte, digamos, de lo que implica la parte oficial, como se está diciendo. mm, Nuestro equipo es heterogéneo y los profesores, si de alguna manera están, digamos, si quiere, participando por ahí, lo están haciendo de manera voluntaria o entre comillas individual. En el ujú, caso nuestro, a nivel de facultad, es, digamos, hay que llamarle así, si se quiere, un colectivo que implica nuestra facultad, digamos, lo que ha sucedido en la asamblea, ujú. incluso, te podría decir con mucha sinceridad, no ha pasado por nuestras manos. Entonces, esa es otra instancia, son espacios distintos. Es como el comité electoral con su espacio, las instancias de la asamblea que son sus espacios ligados, en este caso ligados a un ente mucho más universal, entre comillas, por decirlo así. Y en Ujú, cambio la facultad que es mucho más específico en tanto, digamos, si se quiere, espacio pequeñito frente al gran macro que tenemos en la universidad, ¿no? claro, Entonces, por ahí, digamos, te decía, si la cosa va porque se observen la no transparencia, la deshonestidad, las irregularidades, eh, yo soy el primero también en decir que eso no puede suceder, ¿no? Y eso no puede ser. claro, Pero, es decir, como te digo, no tengo candidatos por ahí. Lo que claro, existe en sí propuestas de los mismos profesores que cada quien lo va trabajando a su manera. Y entonces, es decir, eh, puede ser que en algún momento se liguen por cuestiones académicas, por cuestiones de investigación o por cuestiones, digamos, ya decirlo así, profesionales, que implica la misma universidad en la cual, pues, ¿quién se va a correr? Yo no creo que alguien le diga, sabe que el proyecto de investigación en tanto universidad va por este lado, o mejor dicho, la propuesta de investigación, y no sé si alguien de nuestros profesores diga, yo estoy lejos de esto. Al revés,
¿cierto? Si las propuestas implican en realidad una cuestión macrouniversitaria, una cuestión macroacadémica, entonces nosotros estamos ahí. El Correcto, problema es cuando en realidad, es decir, hay exclusiones. Y si la exclusión implica también la parte oficial, implica también, es decir, pensar en una idoneidad, una transparencia para todos. Pero correcto. Vamos, ahora, si es por otro lado, ahí sí. sí, si me permite, vamos al tema de las exclusiones de las tachas. Han habido Ya, tres principales, que son de la doctora Ruth Shady, la de el doctor Ricardo Cuenca y la del doctor Marcel Velázquez. ¿Usted considera que estas tachas tienen asidero, son una movida política? Dentro del comunicado de la concertación también se menciona que las tachas de la lista oficial de la actual administración no han sido admitidas. ¿Qué considera usted del proceso de tachas que se ha vivido en las elecciones sanmarquinas? por eso te digo, hermano, o sea, son instancias que están, digamos, a nivel macro universitario, ¿cierto? Ujú, A nivel macro de la universidad. Es decir, ya, por decirlo ujú, arriba, ¿no? Por la asamblea. Entonces, eh, la, el comité electoral, si lo ha visto bien o lo ha visto, entre comillas, mal, ujú, entonces es su, entre comillas, su oficio, ¿cierto? Es su perspectiva, digamos, es en realidad su reglamento, para ponerlo ya en bruto, ¿cierto? ujú, Pero, es decir, si se ha cometido un error, tienen que ver cómo corregir el error. ujú, Si ellos insisten que no ha habido error, entonces ellos tienen que decir que no cometimos error. Entonces, porque tú pones una propuesta, ahora que lo liguen directamente a ámbitos oficiales, es otra cosa, implica el ámbito político. Pero, es decir, eh, nosotros, si por mí fuera, y a mí me preguntarías directamente de manera individual, te diría, es decir, por lo menos que se tenga en cuenta la honestidad en nuestra universidad. Pero yo no creo, porque los profesores que se encuentran por ahí son profesores, digamos, idóneos, por lo menos conozco eh, el entorno, digamos, del comité electoral, pero sé de profesores que estuvieron anteriormente y entonces, es decir, no eran pues para decirles, oye, ¿qué estás haciendo, cierto? ujú, Es una cuestión que de alguna manera implica el reglamento, implica la misma universidad, implica el mismo proceso, pero sobre todo entender que, es decir, eh, hay que correr todos juntos, pero a la vez hay que correr, es decir, conforme lo indica el reglamento. Si yo no estoy diciendo pongo una tacha y pum, ya te vas. O sea, no, porque como les digo, en el comité electoral es su propuesta, es su ujú, reglamento. Entonces, eso es. Eh, eh, yo no, como les digo, tenía un equipo exclusivamente para que me vea el reglamento porque sé que eso corre ahí. En San Marcos corre mucho eso. En San Marcos corre mucho esto, es decir, tú me preguntaras de los años 80 cómo era todo esto, esto, una cosa, pues imagínate, ¿no? claro. Yo era estudiante en aquella época, entonces, y nosotros estábamos en el centro de estudiantes, estamos en la misma vivienda, lo primero que vimos era el reglamento, entonces quiere decir que los equipos sobre los cuales se rigen los movimientos, los colectivos, los partidos, yo les digo que deben tener un buen equipo como para que lean bien ese reglamento y no les hagan pues por ahí esto, ¿no? Es decir, Ujú, las cosas, lo que pasa es que a veces también hacemos las cosas a último momento, ese es un problema también. Tú sabes que estamos, tú, tú Armando conoces bien, pues, ¿no? A veces hacemos las cosas a último momento y pum, alguien por ahí cae en un puntito, quizás. Yo te digo con mucha confianza eso porque no es la primera vez. ¿Cierto? No es la primera vez. Si lo vemos a nivel estudiantil, eso se ha visto de años atrás. Si claro. lo vemos a nivel de profesores, años atrás. Si lo vemos a nivel de vicerrectorado y rectorado, años atrás. O sea, a veces quisiera hacer una historia de las tachas en San Marcos. Es un tomo y un volumen, ¿cierto? Pero en verdad, es decir, es así, hermano. O sea que, como te digo, estoy pensando en una nueva facultad, que es solamente el espacio que nos compete a nosotros, Ujú, en una forma de hacer.
digamos, si se quiere un cambio, una transformación en términos estudiantiles, en términos de espacios estudiantiles, en términos de programas estudiantiles, en términos de intercambios estudiantiles, en términos de, si se quiere, de conformación de grupos y equipos de investigación en términos estudiantiles. Yo no sé por qué el profesor es el único que tiene el privilegio. Nosotros tenemos, yo tengo mi grupo de investigación. Ujú, Yo tengo mi grupo de investigación, está muy remunerado, entre comillas, ¿ya? Entre comillas, yo diría. Está por lo menos con un cierto financiamiento, pero yo no sé por qué en realidad eso no lo podemos abrir los estudiantes. Es decir, los mm, estudiantes pueden investigar mejor que nosotros. Tú pones 5 estudiantes regidos por un profesor, los haces que en los 5 años o los 3 o los 2 últimos años se rijan por un grupo de investigación y lleguen a culminar en sus 2 años simplemente de proyecto de investigación finales, presentan ujú, un buen informe. Entonces, esos grupos de investigación que de alguna manera, digamos, los dejan en el aire. Yo soy alumno, yo soy estudiante. Yo soy ujú, estudiante. Cuando era mi época de estudiante me sentía privilegiado porque vivía ahí en la vivienda, y de la vivienda en 5 minutos estaba en mi facultad con mis profesores. ujú. Regresaba, bueno, ya me iba al comedor que le hice la muerte lenta, y ahí me llevaba 2 horas, pero era un privilegio estar en ese Claro, ámbito académico. En cambio, doctor, ahora los jóvenes, me interesa sí, dale. mucho que después pasemos a su experiencia en San Marcos, que creo que además los procesos políticos en San Marcos siempre han sido un reflejo de los procesos políticos del país. Entonces, si le Exacto. parece, dejamos para después su vida a través de San Sí, 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 Marcos, sí, 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 que me parece sí, 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 interesante, sí, sí, para digamos. cerrar el tema del actual conflicto que está habiendo en San Marcos en cuanto al proceso electoral. Se ha criticado mucho el rol de la OMPE. ¿Qué opiniones le suscita a usted y a su movimiento el rol de la OMPE como veedor y director del proceso electoral en San Marcos? Mira, ahí hay una cosa, ya, porque en verdad hay una presión política de afuera. Eso Mm, es innegable, ¿no? Eh, Siempre ha habido, digamos, si se quiere, voces de fuera en San Marcos, ¿no? Siempre ha habido, ha tenido sus egresados, ha tenido también sus profesionales, son miles de miles que andan fuera de San Marcos, y entonces existen pues voces que de alguna manera todavía digamos, todavía se ligan con determinados espacios políticos a nivel de San Marcos. mm, Entonces, no es casual que la OMP de alguna manera nos diga esto. Si yo saco mi cuenta de quienes han trabajado en la OMP, entonces vas a encontrar que encuentras estos profesores amorquinos. Entonces, hay una presión, o sea, hay una relación, una articulación del momento político donde, es decir, eh, colegas nuestros precisamente han tenido determinadas funciones, y esas funciones se hacen eco en lo que sucedió en San Marcos. O sea, no es casual la OMP. Ahora, ¿cómo pensar que la OMP regrese? Yo diría que, es decir, eh, no es simplemente con una retirada y decirme ya me fui, punto, sino hay que pensar en realidad los fundamentos que implican decirle que no quiero hacer asistencia técnica, y entonces, en realidad, que de alguna manera también vea que de hecho eh, tiene que seguir un proceso donde supuestamente hay irregularidades y tienen que explicarlo, pero no, ha sido una salida, o por decirlo así, por lo menos el comunicado, es decir, nos pone frente a ese dilema. Entonces, te digo, ¿y cómo es esto? Pero si tú ves el momento político, y si tú ves la universidad ligada a la sociedad, a la política y a lo que sucede en estos momentos, entonces nos encontramos con que profesores incluso de mi facultad ujú, han estado ligados a la OMPI. Entonces ahí no quiero hacer una denuncia a la OMP, y tampoco a mis profesores o mis colegas, ¿no? Sino, es decir, de cómo vemos el proceso político en el cual nos encontramos, y por lo tanto la presión externa entonces se hace efectiva de esta manera. O ujú, sea, no es casual, ¿cierto? Que precisamente todos los días tengamos ese cargamontón, digamos, de fuera. Ahí están nuestros egresados profesionales. San Marcos tiene a nivel nacional miles y miles de egresados, y también de profesionales, académicos también, y por lo tanto, entonces, se rige mucho por eso. Ahora,
Es decir, eh, yo hubiera preferido, en verdad lo digo, que la OMP continúe precisamente para que vea lo que sucede a nivel irregular. Claro. Si es que sucede a nivel irregular, pero no es una medida extremista y decir me voy porque aquí denunció el señor tal, el profesor tal, y que son supuestamente, entre comillas, no lo quiero decir, la capita, y entonces digo me voy. No, 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 no es así. Correcto. No puede ser así tampoco. Es decir, es como que tiras al niño por la bañera y dices, váyase el diablo, ¿no? Claro. Tampoco es así, hay que tratarlo bien simpático, ¿cierto? Y bien, con mucha cautela, hay que tratarlo, porque es una institución, somos una institución que de alguna manera, como dices tú, refleja el país, ¿cierto? Es decir, como dices, estamos Así en es. un país donde, pues, claro, es decir, en el Perú, en San Marcos se encuentra todo, de todo. No quiero decirlo, pero en realidad encuentras de todos los ámbitos nuestros, sociales, culturales, ¿no? En Ujú. términos nacionales. Y por lo tanto, entonces, es decir, yo creo que ahí ha habido un exceso. No estoy defendiendo el comité electoral, sino también hay que decir el proceso político sobre el cual nos encontramos y además la coyuntura en la que nos encontramos y además, para rematar, es decir, Ujú. habría que averiguar bien la OMP. Correcto. No quiero Eh, denunciar a la OMP y tampoco a mis colegas, ¿ya? Sino que sí. haciendo un análisis, decía yo, porque todos nos ponemos en el mismo, en la misma preocupación, entonces le digo, miren esto, pues, ¿no? Es Ujú. decir, pero hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo con cautela, y simplemente lo que corresponde a la facultad es la facultad, lo que corresponde a los ámbitos de asamblea o los ámbitos de arriba, Ujú. es decir, también es de ellos, ¿no? Es decir, Correcto, doctor. es, Justamente, son sí, espacios. si me permite, hablando de la coyuntura, creo que usted ya dejó bastante claro la postura de su movimiento y los de usted personal en cuanto a las críticas que han habido al proceso actual. Creo que San Marcos y su actual rectora, la doctora Geri Ramón, han estado muy implicados en la coyuntura política actual. Recordemos que la doctora Geri Ramón fue de las principales aliadas del bloque mayoritario del Congreso que se tumbó a la SUNED o ha tenido vinculaciones con varios de los partidos que hoy día tienen las bancadas principales del Congreso. Ha tenido críticas en cuanto a la forma en la cual se abordó el proceso de manifestaciones finales del 2022, inicios del 2023, lo cual llevó a que una tanqueta tirara abajo una de las puertas de San Marcos. Em, ¿Cuáles son sus pensamientos y críticas a la actual rectora y a la actual administración de la San Marcos? Sí, cualquiera dice que me pones un compromiso, hermano, ¿no? Mira, eh, yo he sido director del Centro Cultural de San Marcos. Mi compromiso es con la Universidad de San Marcos. Yo te Ujú, digo así, eh, lo mismo, bueno, te conté un poquito ahí de lo que he vivido en San Marcos, ¿no? ujú, Eh, Mi compromiso con San Marcos, ¿cierto? ujú, En términos oficiales, de repente sus compromisos son fuera, y mm, en términos oficiales también puede ser dentro, pero es decir, el compromiso en cuanto candidato es mucho más de lo que uno supone. Y por lo tanto, entonces, es decir, yo estoy pensando cómo generar una nueva propuesta y una nueva perspectiva de facultad para las ciencias sociales. correcto. Y si tú me preguntas de la relación que existe entre la rectora, entre comillas, con ahí la SUNED o con los movimientos sociales que me explicas, es decir, eh, son procesos en los cuales nosotros quizás de alguna manera hemos tenido ciertas discrepancias, Ujú, ciertas divergencias, pero eso no quiere decir que perdamos el horizonte de la universidad. Eso ujú, no quiere decir que perdamos el horizonte de una gestión que implica nuestra universidad como ente institucional de un país que requiere de nosotros. Entonces, ahí me van a decir que yo soy un candidato oficial, cuidado con eso. Yo soy director del Centro Cultural de San Marcos, y para tener más o menos una idea, es decir,
te parecería medio, medio así esto gracioso. Es decir, eh, he tenido ahí gente del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Ujú. Me van a decir la empresa privada, el capitalismo y tantas cosas. No, he tenido gente que ha manejado casi como cerca de un mes, 15 días, una intervención de la embajada alemana. He invitado embajadores de las distintas tiendas políticas, si lo queremos ver así en términos internacionales. Entonces, no es que nosotros estemos pensando, habrá discrepancias, habrá divergencias, de hecho que sí, pero no quiere decir que nosotros estamos perdiendo el norte de San Marcos. Si eso ha sido un momento y una coyuntura política sobre la cual pasa todo gobierno, todo dirigente, en realidad, es decir, ¿para qué están los estudiantes? ¿Para qué estamos los estudiantes? ¿Para qué estamos los Así es. profesores? Entonces, es decir, ahí tenemos que, de alguna manera, pensar que lo nuestro en términos colectivos, en términos, digamos, universitarios, académicos, estudiantiles, de trabajo, trabajadores, en realidad no lo pueden ver como se piensa que es, te lo digo así, personalmente, perdón, mi, en este caso, mi persona frente a la rectora. No, Claro. yo estoy pensando Me queda claro, en San doctor. Marcos, Me queda ¿sí? claro, doctor, su mirada institucionalista de San Marcos, pero usted ha mencionado que sí han existido discrepancias con la actual rectora. No sé si podría profundizar cuáles son estas discrepancias, cuáles creen que han sido los errores que ha cometido la actual rectora, ya que este es un tema de interés nacional. La hemos visto involucrada en diversas polémicas políticas del país en los últimos años. Por ese lado voy, ¿ah? Es Ujú, decir, no es que, mira, eh, esté pensando en cómo me desligo de la universidad o cómo me desligo de la rectora. ¿No? Tampoco es así, ¿ya? Es ujú, decir, sino que, en el fondo, eh, hay que compartir los espacios. Estamos en una universidad donde tenemos los espacios comunes y los espacios discrepantes. Entonces, eh, si la situación va por ese lado, como me lo explicas, eh, te diría, hay sus espacios discrepantes. ujú, Si la situación va por el lado académico, institucional, macrouniversitario, donde nosotros tendríamos que potencializar todo esa inteligencia sanmarquina, entonces estamos ahí. De hecho, que es decir, eh, cada quien lo está viendo a su manera en San Marcos. Y yo lo veo así. Es ujú, decir, si el espacio nuestro va por nuestra facultad, entonces nuestra facultad tiene que dirimir propuestas en función de repente ámbitos oficiales. Yo te puedo decir, mi facultad hace una propuesta frente a los ámbitos oficiales de nuestra universidad. Seguro que será discutido, seguro que será dirimida y seguro que será, es decir, bien, pero bien debatida, bien conversada. O sea, no es que nosotros estemos ya diciendo, o por lo menos que me digan, señor Pedro Jacinto, usted es prorector y se acabó. O sea, ahí viene una idea donde se piensa que hay que ser excluyente y excluyente. No ujú, creo que vayamos nosotros por ahí o hay que decir exclusivista y exclusivista. Tampoco vayamos por ahí. Entonces, si las cuestiones coyunturales, políticas, académicas, inspiran determinados espacios políticos para determinado grupo, si desde el punto de vista democrático se cree que es eso, bueno, si lo realizan, que lo realicen. Pero del punto de vista de la discrepancia nuestra, estamos ujú. nosotros, ¿cierto? Claro. Yo te digo por muchos años, ¿cierto? No, no es que te digo con suma sinceridad que yo estoy entrando aquí a la política después de 30 años. Yo he estado en stand-by, he estado viajando mucho a Europa, he estado viajando mucho a trabajos de campo acá a nivel del Perú, y entonces esto, no, yo quizás después de mi
mi participación estudiantil unos 5 años más y ahí dije, ya, pues no, ya Ujú. esto se acaba, ¿no? Y ahora Claro, doctor. simplemente, pues, te digo, sí, es así, yo, Armando, creo que por ahí están las cosas, ¿no? Correcto. Si me Eh, permite, doctor, dejando de lado un ratito usted como político actual en San Marcos, y usted que quiere presentar una nueva visión a su facultad, me gustaría hablar con usted como miembro de la comunidad sanmarquina desde su época universitaria. Usted ha mencionado que que ha vivido en la residencia sanmarquina en una de las épocas probablemente más difíciles para la universidad. Em, Como miembro de la comunidad sanmarquina, ¿cómo ve actualmente a la universidad en los últimos años? Los rankings y las cifras macro señalan que San Marcos ha venido en declive en los últimos años, señalan una baja de rendimiento, también acompañada por la coyuntura nacional de una pandemia, el nivel educativo de los estudiantes que ingresan, pero es cierto que cada vez se habla menos de San Marcos. ¿Cómo vive usted como miembro de la comunidad la situación sanmarquina del último tiempo? Mira, yo creo que si tú lo divides más o menos en dos, digamos, dos espacios, para ponerlo así, ¿no? Ujú, Los años 80 y los años 90 fueron bien difíciles para San Marcos. Yo diría que incluso antes, ¿no? Pero fueron muy difíciles. Es decir, por un lado, el conflicto interno, armado interno que teníamos, te digo que eso lo hemos vivido así, pues, en caliente, ¿no? Eh, no me la van a contar, de verdad no me la van a contar esa parte, ¿no? Lo hemos vivido tranquilo los años 80, aquellos que estudiábamos, pues, ¿no? Y entonces, eh, viene el siglo XXI y viene todo un proceso de transformación, ¿cierto? Que implica la vida académica, la vida estudiantil, implica pues también un proceso económico álgido a nivel de universidad. Y en realidad ahí también se dan eh, cambios rotundos, ¿no? Y ujú, esos cambios rotundos vienen también a nivel de planes de estudio, vienen también a nivel de la misma, digamos, incluso de la crisis de docencia universitaria, porque yo solamente en mi escuela, para que tengan más o menos una idea, es decir, teníamos, creo que no pasamos de 10 profesores, 9, 10 profesores. ujú, Y además yo recuerdo mucho que incluso como estudiante tenía que traer profesores invitados para que dicten nuestros cursos gratis, mm, para que dicten nuestros cursos gratis. Yo he sido partícipe de eso en vivo y en directo. Entonces, teníamos 3, 4 profesores que dictaban los cursos gratis en una escuela. Y entonces, es decir, esa crisis estructural que de alguna manera implicaba la docencia, los movimientos vinieron ya tiempo después con todos digamos, todos lo que genera estos contratos, estos nombramientos, pero, es decir, eh, siglo XXI, entonces por ahí se van viendo nuevos rastros, nuevos cambios, y por lo menos estamos logrando recuperar, digamos, un nivel de docencia que esté un poquito, por decirlo así, mucho más de lo que tuvimos aquella época, ya sanmarquino. Y mm, me alegra porque incluso en mi escuela tengo 24 profesores, tenemos 24 profesores. Entonces, es decir, estos últimos 10 años han sido de alguna manera claves para hacer ese cambio en términos de docencia. Pero, es decir, de paso, se ve a nivel de toda la universidad. No te puedo explicar bien a nivel de las otras facultades, de algunas que sí conozco que les va muy bien en términos de docencia y en términos estudiantiles. mm, O sea, es decir, no es que querramos mirar así en la baja calidad de San Marcos. ujú, Al revés, siempre San Marcos se ha caracterizado, diríamos, por tener esa forma de, si se quiere, de vehemencia, ¿no? Esa forma de potencialidad que los mismos jóvenes establecen, se manifiestan para hacer de San Marcos lo que se piensa a nivel de fuera. O sea, es decir, San Marcos todavía mantiene esa calidad que implica, en realidad, es decir, el ser sanmarquino, no porque quiera, pues, esto ya irme
un chauvinismo medio esto, raro, no, nada de esas cosas, sino porque yo veo en los mismos sanmarquinos, en los mismos compañeros, en los mismos estudiantes, es decir, generarse a su manera, es decir, eh, colectivos, talleres, eh, eh, a mí me sorprende cuando los veo que se inviten a talleres de lecturas, Mm, ¿cierto? Sea en la facultad tal, en la otra facultad, a talleres de lectura, a talleres de, decir, de ejercicios de las ciencias duras, a talleres, o sea, eso quiere decir que en realidad tienes un potencial que dentro de la crisis estructural y dentro de la crisis del país, prácticamente hace de San Marcos otra San Marcos. Entonces, ese es lo que tenemos en estos momentos y que está llevando precisamente a lo que nosotros estamos llamando o llevando a cabo con la idea de una nueva propuesta en términos mucho más estudiantiles. correcto, Es doctor. decir, porque mucho lo hemos tenido bueno, no estoy diciendo que los profesores no entran, al revés, cómo complemento esto con los estudiantes y cómo lo complemento con los trabajadores, porque de ahí entran hasta los mismos egresados. La cosa es que haya una propuesta que no tenga el ritmo de los años 80, 90 y que se ha visto esta vez, ¿no? La justificación ha sido que pandemia, Ujú, pero no, pues siempre hay un momento para decir, queremos otra universidad y queremos una universidad en realidad para el país, para la sociedad, su relación directa con poblaciones nativas, con poblaciones quechos, aymaras, con la propiedad, con la empresa privada, con la empresa pública, con las ujú, comunidades, con las municipalidades. Yo tengo una propuesta donde en realidad, es decir, que le contaba a los mismos profesores y ellos se quedan un poco atónitos, se me dicen formidable, en donde les digo, es decir, ¿por qué no hacemos una oficina de prácticas preprofesionales y empleo mm, y empleabilidad, donde tengamos las distintas escuelas, historia, antropología, sociología, trabajo social y todos ellos, y articularlos directamente con lo privado, con lo público, con las cooperativas, y ahí tener un equipo especial para que haga toda esa gestión, ¿cierto? Tres, cuatro egresados que incluso de sociología, de antropología van a estudiar gestión pública en maestría y entonces ver cómo amarrar eso. Y eso también se puede explicar para los mismos profesores, eso se puede explicar también para la Oficina de Relaciones Internacionales y eso se puede hacer en realidad en conjunto. Pero la cosa es que el estudiante sepa que estamos frente a un cambio, pues, porque ujú. si lo pensamos en términos de continuidad, será burocracia, será administración. Tal profesor no llega a las 4 de la tarde y tiene que estar a las 4 de la tarde. Yo estoy de acuerdo. No es que yo no esté de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero cuando te gana el burocratismo, la parte académica, la parte esencial que implica el mismo estudiante, lo dejas de lado. Claro. Entonces, esa es la idea, ¿no? Donde por lo menos haya un modelo chiquito que lo sigan las otras escuelas de las otras facultades. Yo he visto talleres, mi sobrina estudia física, Mm, y para que estudia física pura, y para que estudie física pura, tiene que juntarse con sus compañeros, sus amigos, y tienen que hacer talleres especiales para que pase los cursos tranquilos, correcto, y pasa doctor. pues tranquilo. Entonces, Sí. esa es una idea que, digamos, lo ponen por el lado de la tacha. Yo te digo que yo a la profesora Chadi la quiero mucho, la respetamos mucho, es una persona de nivel mundial que de alguna manera ha llevado a San Marcos y a la sociedad peruana, digamos, a los ámbitos mucho más, diríamos, si se quiere, eh, álgidos del mundo, porque nunca se ha visto esto, ¿no? Lo Claro. que sucedió con el proyecto Caral. Eh, yo estuve con la profesora perdón, con la profesora Chadi. Ella ha sido parte de mi equipo hace el 2020. Hemos estado juntos, hemos conversado juntos. O sea, Ujú, no es que nosotros estemos generando un conflicto o estemos generando una tacha porque creemos que la doctora Chadi, digamos, pensamos que no le compete. Al revés, sí le compete. Y precisamente ahí yo quiero hacer una acotación como para que más o menos tenga la idea que tengo Armando, que tengo esto, disculpa Armando, es decir, eh, el Instituto del Proyecto Caral, mm, el Instituto de Investigaciones del Proyecto Caral, que incluso lo conversamos en un momento con la profesora Chadi, entonces todavía sigue en pie. Y si eso lo hacemos, la doctora Chadi nos puede acompañar con mucha tranquilidad. O sea, no es que nos excluyamos o nos autoexcluyamos y decimos
Lo que pasa que sí, pues lo están usando políticamente y piensan que es una relación de discrepancia, de conflicto, de comillas, de maldad. No es así, al revés. Es decir, te cuento una cosa importantísima. Es decir, en mi último viaje a Berlín, allí vi un programa exclusivamente del proyecto Caral de la doctora Chadi, Mm, donde salía en Berlín, lo estamos viendo los peruanos, de cómo su proyecto prácticamente tiene resonancia mundial en un documental de una televisora berlinesa. Y entonces, es decir, no es que aquí nosotros estemos frente a digamos, a algo que de alguna forma implica, pues, si se quiere, una cuestión personal. ujú. Ahora, que le den el uso político es otra cosa, ¿cierto? Pero en verdad, yo no tengo, inicio, estábamos mirando esto y en verdad dije, bueno, pues esto, algo sucedió, la doctora postuló por la otra lista, se presenta a candidata a consejo, a consejera en la otra lista, y entonces, no, ahí dejamos el asunto, pero cuando seguimos revisando bien el reglamento, nos dice pues que, de hecho, yo leo que está incluso en la página 20, está bien clarísimo, y está en el artículo 26, hay un insisto clarísimo, y entonces, es decir, tuvimos que un poquito, digamos, si se quiere, curarnos en salud, ¿no? Ujú. Yo creo que Armando va por ahí, lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Correcto, doctor. Para ya finalizar la entrevista y ya dejando de lado la coyuntura sanmarquina, usted ha mencionado varias veces de que usted fue residente de San Marcos en la época del terrorismo. Una sola anécdota que se acuerde usted de esa época que tanto marcó a la universidad, como bien usted ha mencionado, pero también a nuestro país. Yo diría que como anécdota, digo, pero mira, las discrepancias que había en realidad con los, hay que llamarle compañeros de aquellos años, es decir, es que se presentaban a hacer sus reuniones ahí en el hall de nuestra residencia, y entonces llegaban con todo su grupo, pues todo un grupo, ¿no? Ujú, Ahí de chicos de sendero, de estos chicos, bueno, que estaban en pleno conflicto, y entonces llegaban ahí con su eslogan y llegan también a hacer sus conferencias y ahí hay que decirle así, pues, su discurso y sus demandas, ¿no? ujú, Eh, entonces, pues todo estaba en función a un marxismo muy ortodoxo, dogmático, y además completamente, pues esto así fuera de foco, por decirlo así, ¿no? Y entonces, eh, ahí yo me presento y comienzo a explicarles, ¿no? Es decir, por qué estamos entrando en una lógica completamente irracional cuando de hecho nosotros estamos pensando en una sociedad que de alguna manera implica, pues, otro, otro proyecto, otra propuesta, ¿no? mm, Y yo te digo que no soy, no- no- uno de joven es muy avesado, la verdad, muy ujú, avesado, ¿no? Yo creo que si a mí me dijeran que haga eso ahora no lo haría jamás, pero muy avisado, ¿sí? Y entonces entramos ahí a la vivienda universitaria precisamente porque veíamos que estaba lleno de cosas completamente, hay que decirlo, que sí, los chicos ya se fueron, los años 80, ¿no? Es decir, donde tenían pues hermanos todos los cuartos, es decir, si tenían por lo menos el 50% de habitaciones en sus manos. Y dentro de mm, ello, también cuando yo entro a mi habitación, estaba lleno de bombas Molotov, de cartelones, estaba ahí, sí. Entonces era una cosa de arriesgar y además de ser bien, pero bien y así, digamos, si se quiere, osado para entrar en esas circunstancias. Y yo y un grupo de compañeros que felizmente ellos están muy bien, están trabajando muy bien, están en universidad. Incluso tengo un amigo que está en la Universidad de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil, ujú, trabajando, estudiando, precisamente compañero de habitación ahí en la misma residencia, y hay otros muchos compañeros que conozco y que todavía lo veo por acá, en la misma San Marcos, y entonces, es decir, una experiencia gratísima para aquellos, sobre todo, que estudiamos, ¿no? Es decir, mm, aquellos que estudiaron están en estos momentos, deben tener más de 55, más de 60 años, están tranquilos, y los he visto, los conozco. Es decir, y incluso el mismo compañero que vive conmigo, que era otro antropólogo, entonces está feliz de la vida, ha hecho su vida como debe ser en términos profesionales y académicos, y entonces yo creo que tuvimos ese proceso muy duro, y mm, no, por eso te digo que
quise dejar ese momento, ¿no? De ahí nomás me dediqué 5 años por ahí a militar y de ahí lo dejé por completo y me dediqué más a la vida ya, digamos, he trabajado mucho ¿Y en ámbitos en qué privados. movimiento militaba usted, doctor? Era un movimiento progresista que no tenía nada que ver con los partidos políticos, o sea, es un movimiento progresista, no tiene nada que ver con los partidos políticos, que era más académico, más Claro, o sea, que teníamos los, una proto- propuesta así, los protocaviares, eran los protocaviares. posiblemente, no, sí, sí, no lo puedo calificar, pero era más leer conferencias y nosotros ayudar, apoyar, ¿no? Hacía mucho, en realidad, trabajo, como decíamos aquellos años, trabajo de base con las organizaciones sociales, ¿no? Mm, Pero de ahí, la verdad lo dejé porque ya me ganaban las cuestiones familiares y también las cuestiones de chamba y de investigación. Y tenía muchas investigaciones, sobre todo con pandilleros, con los micromercados, microcomerciantes acá en Lima Norte. He tenido investigaciones a nivel de comunidades campesinas. He tenido investigaciones a nivel de pescadores en la costa norte del Perú. He tenido investigaciones en Chimbote con los pobres extremos. Y últimamente estaba realizando una investigación sobre el racismo en la escuela, que está ahí incluso para publicar un libro. Y en Berlín, que es sobre el extrañamiento, ¿cierto? En ujú, migrantes peruanos residentes en Berlín. Entonces, es decir, creo que todo ese bagaje que de alguna manera implica, pues, esta cierta experiencia, va conmigo para, digamos, eh, ayudar un poquito y apoyar a la universidad y sobre todo a los estudiantes. Yo siempre he tenido en la mira, digamos, los estudiantes porque muchas veces los profesores nos quejamos, claro, nos quejamos de nuestro sueldo, ujú, pero en realidad el que va a cambiar nuestro país es precisamente el movimiento estudiantil. ujú, Y ese movimiento estudiantil tiene que ir bien formado para saber lo que tiene que realizar, sea a nivel público o a nivel privado. Yo te digo que me he formado casi los últimos 30 años, es decir, mejor dicho, he trabajado los últimos 30 años casi a nivel privado. mm, Entonces no puedo decir eh, dónde está, pensar dónde está lo bueno y lo malo de una propuesta, porque en el fondo, en realidad es el país. O sea, yo no estoy pensando en las exclusiones o las autoexclusiones y decir, oye, tú no eres, o jamás, ¿no? ujú, Precisamente esas experiencias que de alguna manera he recogido fuera, me parece que son fundamentales con el equipo que estoy trabajando. Ahí tengo profesores, egresados, amigos, compañeros, colegas, mucho mayores que mí y mucho menores, bastante menores que mí, pero, o que yo no, pero, es decir, en el fondo es un equipo. Es decir, yo les ujú, digo a ustedes, preséntense como equipo, porque aquí no hay una cara, ujú, aquí no hay un rostro. Tenemos que pensar que el país, y en este momento la universidad, necesita por lo menos mínimamente de colectivos, porque muchas veces nos dicen que el líder lo hace todo. mm. Esto, en realidad hay ideas que se plasman en Ah, colectivo y así creo que es. por ahí vamos. Sí. Listo, doctor. Bueno, lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo, doctor. Ha sido un gusto tenerlo acá en el canal y que nos cuente sobre la situación actual electoral de la San Marcos y sobre la coyuntura actual de la universidad. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Aquellos que nos ven, recuerden que pueden suscribirse a este canal, darle like a la entrevista, compartirla y recuerden que pueden apoyarnos económicamente a través del Yape, haciéndose Patreons o uniéndose a los miembros del canal. Eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!